El secreto para transformar preguntas débiles en preguntas cuánticas que podrás utilizar tanto en tu diálogo interno como también con tus clientes o coaches para crear cambios internos poderosos. Precaución, este secreto tirará por la borda el modelo anticuado de estructura superficial y estructura profunda que se sigue enseñando en los libros y en los cursos de PNL y coaching sin importar los miles de dólares que hayas abonado para certificarte. Comencemos. Para entender lo que una persona dice, tenemos que representar en nuestra mente sus palabras. Ejemplo rápido y simple de esto. Si yo digo, el león está corriendo, persiguiendo un rinoceronte a máxima velocidad, para poder entenderme, tú tienes que visualizar a un león que está corriendo a ese rinoceronte. Esa representación creada en tu mente, para que pudieras entender las palabras que me escuchaste decir, es completamente diferente de la que se genera con la frase, el león yacía acostado, casi inmóvil en el pasto. Esta es una de las tantas razones por las cuales el lenguaje que utilizamos moldea la forma de pensar del oyente. Específicamente en un contexto de coaching, esto significa que cada pregunta que realizas contiene dentro de sí información de cómo procesar la pregunta y dirige la conciencia de la persona para que organice o reorganice esa información. Lo que me escucharás decir en unos segundos es algo revolucionario porque fue expresado por John Austin, un filósofo británico del lenguaje que transformará para siempre tu percepción del lenguaje. Hoy nos damos cuenta de que el lenguaje no es solo un fenómeno descriptivo, como incuestionablemente lo es, sino que también es generativo y activo. Es un elemento esencial en la constitución del observador que arqueamos a través del poder que nos otorga para hacer distinción y al permitirnos hacer que las cosas sucedan, alterar el mundo en el que participamos. ¿Qué significa esto que te acabo de comentar de que el lenguaje es generativo, ¿sí? Además de descriptivo, que el lenguaje es creador, específicamente aplicado al contexto del coaching o al contexto de tu propia superación personal? Porque son muchas las personas que solamente limitan las preguntas del coaching a una sesión de coaching, cuando también pueden ser aplicadas a tu propio diálogo interno, a tu propia voz del pensamiento. Sígueme en este ejemplo. En programación neurolingüística siempre se nos enseñó que cuando hacíamos preguntas lo que buscábamos era recuperar la estructura profunda. Es decir, la persona al decir algo mayormente nos revelaba parte de la estructura no profunda sino superficial, pero no nos revelaba lo que yacía debajo de esa estructura superficial. Nosotros, al hacerle preguntas, revelábamos la estructura profunda de la oración que la persona expresaba. Quizás esto suene muy abstracto, así que aquí un pequeño ejemplo. Cliente, nadie me quiere. Coach, ¿cómo sabes eso? Cliente, porque Jimena me rechazó. En este ejemplo, la frase nadie me quiere operaría bajo la estructura superficial. Nosotros al indagar, al hacer nuevas preguntas, estaríamos develando la estructura subyacente, ¿sí? La estructura profunda. Ese modelo que se nos enseñó, representado mayormente con la metáfora del iceberg, está en los libros de programación neurolingüística, La estructura de la magia, volumen 1 y volumen 2, que fueron publicados en el año 1976. Y sigue, lamentablemente, siendo enseñado de la misma forma, con la misma metáfora de la estructura superficial y de la estructura profunda. Pero como te enteraste en este video, y sabrás a estas alturas, bajo la nueva luz de que el lenguaje es generativo, ese modelo está incompleto, está anticuado. ¿A qué me refiero con que esté incompleto? A que, si bien es cierto que muchas veces nuestras preguntas buscarán develar la estructura profunda que está subyacente a lo que expresa la persona, muchas otras veces, y esto es lo que no te dicen en las certificaciones ni en los libros, nuestras preguntas van a invitar a la persona a pensar en cosas que no había pensado antes y que por ende no se encontraban en su estructura profunda. Quiero darte dos ejemplos rápidos de esto. El primero es sacado de la serie En Terapia. La serie En Terapia es una serie de un psicólogo que trata con diversos pacientes. En muchas ocasiones el terapeuta, el psicólogo, le pregunta a sus pacientes cómo se sienten. Y sus pacientes le responden, bueno, me siento enojado, me siento triste. Y él, ante esa respuesta, le dice frases como estas. Sí, te sentiste triste, pero quizás haya algo más que tristeza o enojo. Quizás esté la sensación de que X, ¿no? Siendo X pudiendo ser reemplazado por lo que le dice el terapeuta en base a lo que él piensa que necesita ese cliente. Quizás esa sensación
de tristeza también esté acompañada de una sensación de superación o de una sensación de que quieres escuchar de tu madre tal o cual cosa. Y él añade alguna emoción que ayuda a su paciente a superar ese obstáculo interno. El paciente, antes de que el psicólogo le diga esta frase, no pensaba en esa emoción, o cuando menos no pensaba en esa emoción de esa forma. ¿Sí? Este es un ejemplo del poder generativo del lenguaje. Otro ejemplo, si nuestro cliente viene con un problema y lo plantea de forma completamente negativa y nosotros le preguntamos por la intención positiva, en otras palabras, específicamente le decimos, ¿y para qué está esto en tu vida? ¿Qué te quiere decir que no has escuchado antes? ¿Qué te quiere hacer ver que no te detuviste a notar? ¿Qué te quiere hacer sentir que venías negando? En resumen, ¿cuál es su intención positiva? ¿Cuál es su propósito? ¿Para qué está? ¿Qué función cumple? Esa pregunta expresada de diversas formas, pero bajo un mismo paradigma, va a guiar la conciencia de la persona a que piense precisamente en qué, en la intención positiva. Y si le hace sentido al cliente, si le hace sentido a tu coachee, generaría un cambio interior. Pero ese cambio interior no sería porque hayas recuperado la estructura profunda del cliente, sino porque ese marco de la intención positiva creó algo nuevo, creó algo generativo. En otras palabras, introdujo un pensamiento que no estaba anteriormente. Y esta es una nueva característica del lenguaje descubierta por John Austin. ¿Qué es lo que te permite lograr esta nueva característica? Bueno, te permite crear preguntas cuánticas. Te diré en unos minutos la clave para hacerlo. Lo importante a entender aquí es que tus preguntas, no solo las que le haces a tus clientes, sino también las que te haces diariamente a ti mismo. Las preguntas cuánticas no son solo para aplicar a otros, sino también para aplicar a uno mismo. No solamente recuperan lo que ya está ahí de forma subyacente, sino que en muchas ocasiones inducen, provocan, generan, invitan a la persona a pensar en cosas que no pensó, para de esa forma experimentar cambios internos. Porque claramente de la forma en que venía pensando, no estaba experimentando los cambios que quería, que planteó al inicio de la sesión de coaching. También se genera un nuevo problema. En otras palabras, esto tiene dos caras. Puede ser utilizado para crear cambios poderosos o puede ser utilizado para ralentizar el cambio e incluso detenerlo sin saberlo, sin darnos cuenta. Pasemos a explorar un ejemplo de una pregunta débil. La pregunta, ¿cuál es el problema? ¿Recuerdas que dijimos que el lenguaje generativo? Bueno, ¿qué sucede si el cliente, el coachee, tu amigo, tu familiar, no pensaba que tenía un problema? Y escucha esa pregunta. Como el lenguaje generativo no solo puede invitar a pensar en cosas que no había pensado de forma positiva, sino que también puede invitar a que la persona piense, rotule lo que le ocurrió de una forma negativa. Y mayormente rotular un evento como un problema no ayuda mucho, a no ser que la persona tenga un paradigma matemático, ¿sí? Como en la película Una mente maravillosa, una mente brillante, en donde John Nash rotula a su problema de alucinar personas que no existen como un problema. Él, como operaba bajo el paradigma de la matemática, al rotularlo como un problema, automáticamente sabía que debía existir una solución. Pero sacando la excepción de John Nash, para la gran mayoría de las personas, rotular un evento como un problema no ayuda mucho. Por ende, es un ejemplo de una pregunta débil. ¿Por qué? Porque induce a que la persona rotule lo que le pasó como un problema. Más adelante te diré las dos preguntas que debes hacerte para dejar de hacer preguntas débiles, para dejar de ralentizar el proceso de cambio, tanto en ti mismo como también en otras personas. Exploramos un ejemplo de una pregunta débil. Vamos a explorar ahora un ejemplo de una pregunta cuántica que tiene en cuenta estos principios del lenguaje generativo. ¿Qué es lo que has percibido como un problema? Y quieres diseñar más opciones para responder de manera diferente en formas que enriquezcan tu vida y tus relaciones con los demás. ¿Cuántas presuposiciones puedes encontrar en esta pregunta? 1, 5, 3. ¿Qué sucede cuando comparas esta pregunta? ¿Qué es lo que has percibido como un problema? Y quieres diseñar más opciones para responder de manera diferente en formas que enriquezcan tu vida y tus relaciones con los demás con la pregunta ¿cuál es el problema? ¿Ves la enorme diferencia entre una y otra?
Aquí un pequeño ejemplo de alguna de las presuposiciones. ¿Qué es lo que has percibido, está en pasado, como un problema? Lo percibió como un problema, lo cual significa que no es un problema. Fue percibido como un problema. Y quieres diseñar más opciones. La palabra opción es importante porque cuando yo utilizo la palabra opción, estoy presuponiendo que la persona puede elegir. Por eso tiene opciones. Quieres diseñar más opciones para responder de manera diferente. Estoy presuponiendo que va a responder de manera diferente a cómo había respondido anteriormente, en formas que enriquezcan tu vida y tus relaciones con los demás. Aquí el beneficio no solo lo estoy llevando a su propia vida personal, sino también al mismo tiempo estoy guiando la conciencia de la persona a que expanda los beneficios a otras personas. ¿Sí? Estas son algunas de las tantas presuposiciones que contiene esta pregunta versus la pregunta ¿cuál es el problema? Que la presuposición aquí es que hay un problema. Nuevamente, ¿ves la enorme diferencia entre una pregunta débil y una pregunta cuántica? Aquí el ejercicio para ti. Toma las preguntas que haces a tus clientes y o que te haces a ti diariamente. Anótalas en un papel. Sí, cada una de las preguntas que te haces a ti mismo y cada una de las preguntas que le haces a tus clientes en tus sesiones. Una vez que las hayas anotado, hazte estas dos preguntas. ¿Qué es lo que presupones con cada una de tus preguntas? Y la segunda pregunta, ¿a dónde estás guiando la conciencia de esa persona o tu propia conciencia con esa pregunta? En otras palabras, ¿qué creas con esa pregunta? La respuesta a estas dos preguntas te develará si las preguntas que te estás haciendo y o que le estás haciendo a tus clientes son preguntas débiles o son preguntas cuánticas. Y si te gustaría saber mucho más sobre las preguntas cuánticas, te invito a registrarte en la masterclass gratuita online, donde accederás a preguntas que crean un cambio de conciencia en ti y en tus clientes. Esta es la dirección para acceder: pnl2.com.ar/p/preguntas-cuánticas. Te invito a que le des clic en me gusta y compartas este video para que más personas se enteren de que el modelo de la estructura superficial y la estructura profunda es un modelo incompleto hoy en día, porque se deja de lado que el lenguaje es generativo. Me despido de ti, hasta el próximo video. Gracias por estar del otro lado.